Bueno, buenos días, casi buenas tardes a todos. Estábamos sufriendo un poco porque María se ha dejado el contenedor del metal, así que creemos que nos falta una persona que pueda hacer su papel el público prácticamente. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros y también a los que estuvisteis ayer por la tarde pese a la lluvia, que parece que hoy nos va a respetar un poco más, así que vamos a ir arrancando. Como sabéis, la economía circular está cada vez más presente en nuestro día a día. En busca de modelos más sostenibles, se explora un mayor aprovechamiento de los recursos y el aumento del ciclo vital de los productos, además de buscar modelos urbanísticos que sean más sostenibles, hacer que la ciudad en su conjunto sea partícipe de algo y que la responsabilidad no sea depositada únicamente en el individuo. Para analizar estas cuestiones vamos a hablar con tres expertas de distintos ámbitos en esta mesa que se desarrolla con el apoyo de la EMTRE, de la Entidad Metropolitana del Tratamiento de Residuos de Valencia. Comenzamos en color azul y asiento azul con Alicia García Franco, que es la directora de la Federación Española del Reciclaje. Es licenciada en Derecho y diplomada en Derecho Ambiental, secretaria general de la FER desde 1995 y en 2009 fue nombrada directora general. Continuamos con Elisa Pozo, que es arquitecta urbanista por la Universidad Politécnica de Madrid, donde realiza su tesis sobre envejecimiento saludable, demencia y diseño urbano, que creo que son tres temas que ahora mismo están muy de actualidad, ¿no? Muy vigentes para esta mesa que tratamos. Desde 2022 combina el ejercicio profesional y en su estudio MIT Atelier, manteniendo una trayectoria como investigadora en la Fundación Matia. Además, es coautora de la Guía para Planificar Ciudades Saludables, que creo que también nos interesa, publicada por el Ministerio de Sanidad. Y para terminar tenemos a Elena Calvo, que es graduada en Comunicación Audiovisual, pero viene en esta mesa en calidad de responsable de los proyectos de sensibilización de Too Good To Go, la aplicación que probablemente conozcáis en España. Es una aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos en el mundo, conectando a las personas con miles de establecimientos de alimentación para evitar que aquello que todavía tiene vida y que podemos aprovechar sea efectivamente aprovechado y no acabe en ningún contenedor que vamos a representar hoy. Así que para comenzar, si os parece, vamos a hablar del papel de las grandes ciudades. Las urbes acumulan o gestionan aproximadamente el 80% de la población mundial. Por tanto, es ahí donde está la suma de acciones que, digamos, pueden ser más eficientes a nivel individual y colectivo. En este sentido, Elisa, quería arrancar contigo y quería preguntarte cómo pueden implicarse las grandes ciudades como un todo en el concepto del desarrollo sostenible, cómo pueden facilitar la economía circular. Y bueno, aparte, muchas gracias a las tres por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por la invitación y daros las felicidades por el 10º aniversario y por toda la organización. Las ciudades tienen un gran reto y sin duda tenemos que empezar a plantear que al final es el consumidor también el que toma las decisiones. Pero la única clave es consumir menos. De la misma forma que en movilidad hablamos de esa necesidad de reducir la necesidad de desplazarse, en cuanto es al consumo, tenemos también que plantear de primera mano la necesidad de consumir menos. Pero, por supuesto, que eso no es suficiente, porque en el día a día, si pensamos, utilizamos ropa, los alimentos, los envases y aparatos electrónicos, con lo cual tenemos que pensar en todas esas fases y los distintos elementos que utilizamos como consumidores en las ciudades en el día a día. Hay un par de proyectos interesantes a nivel internacional, como pueden ser Kalasatama en Helsinki, que están innovando en la recogida selectiva de residuos en las propias viviendas, y eso se lleva a una central de cogeneración urbana y se produce energía eléctrica y de calor a nivel de barrio y de distrito, con lo cual también ahí tenemos la economía de escala para trabajar a un nivel de barrio esa eficiencia de todos los flujos, ¿no? De los residuos a la energía. Y luego otro proyecto también muy interesante en Rotterdam, que se llama Blue City, donde lo que se plantea es pues un hub de innovación para emprendedores profesionales que además utilizan los residuos de la ciudad, como pueden ser los pozos de café de las cafeterías o los excedentes orgánicos de mercados locales, para dar valor a esos residuos y generar productos nuevos, como puede ser el cultivo de seta local.
Bueno, pues se nos ha solapado un momento el audio, pero continúa, Elisa. Bueno, eso quería comentar, esos dos proyectos que creo que son pues, una referencia en cómo pueden las ciudades innovar e implicar tanto a gran escala a empresas y a los pequeños consumidores y iniciativas y pequeñas empresas que al final es parte de ese ecosistema que tenemos en las ciudades. Hay otra cuestión muy ligada a lo que comentabas, que estábamos hablando previamente, que es la minería urbana, un concepto que viene a definir una especie de recogida selectiva de residuos en la propia ciudad. Alicia, yo creo que tienes bastante información al respecto. ¿Qué impacto puede tener o cómo debería organizarse para desarrollarse? Sí, gracias, Laura. En primer lugar, también me sumo a los agradecimientos y a la felicitación por este ecoaniversario. Y es cierto que se conoce a los gestores de residuos como la minería urbana. ¿Por qué? Porque al final es que no tenemos dos planetas, solo tenemos un planeta. Y entonces tenemos que saber gestionar lo suficientemente bien nuestros recursos para no agotar nuestro planeta para las generaciones futuras. Una forma de no agotar los recursos es, conforme a la jerarquía de residuos, primero prevenir, es decir, no generar más residuos de lo que realmente necesitamos, no consumir más de lo que realmente necesitamos. El segundo punto es reutilizar. Las cosas tienen una segunda, una tercera, una cuarta vida antes de que acabe su vida. Luego pondremos ejemplos. Y luego está reciclar. Reciclar es importantísimo para no agotar estos recursos y volver a introducir en el ciclo de vida esos recursos que teníamos. Un ejemplo son los metales, que se habían olvidado antes. Los metales son infinitamente reciclables, sin perder ninguna de sus propiedades. Ya no hay casi minería en España, ni en el mundo hay más minería, pero en España no tenemos minería. Entonces tenemos que volver a introducir ese aluminio, ese cobre, ese plomo en nuestro ciclo productivo. Por poneros un ejemplo, el 100% del plomo que tenemos en España y que utilizamos en España, que se sigue utilizando para muchas cosas, es 100% reciclado. No tenemos minería de plomo en España. También otro ejemplo es el aluminio. El 75% del aluminio que veis todos en las perfilerías de aluminio de las casas, en las sillas, el 75% de ese aluminio es reciclado. Podemos estar usando ahora mismo parte de las armas que usaban los romanos cuando estaban en la península. Es decir, es infinitamente reciclable sin perder ni una sola de las características. Y también se nos conoce como minería urbana y es una paradoja porque toda la maquinaria que usa la industria del reciclaje proviene de la minería. Todos esos trituradores, compactadores, cintas, corrientes magnéticas, todo eso venía de lo que era la industria minera y usamos esa misma maquinaria para volver a, no existe la palabra, pero desfabricar lo que se ha fabricado. Lo machacamos, lo hacemos millones de trocitos y separamos lo que es el plástico, lo que es el metal, lo que es el papel y cartón, lo que son pues distintos materiales, los textiles, etcétera, y lo volvemos a introducir en el ciclo. Por eso es muy importante la concienciación ciudadana. Elena. Bueno, gracias. También me cuelo aquí porque creo que es muy interesante lo que comentas. Creo que hay un punto aquí de definir qué es la definición de residuo, ¿no? ¿Qué es un residuo y por qué hasta ahora parecía que era el final de la línea? Y cuando hablamos de economía circular es el final y es el inicio, ¿no? Y creo que cuando decimos que algo ya no sirve y de repente lleva metales y esos metales pueden dar una nueva vida a algo, esto también nos lo planteamos un poco en Too Good To Go, ¿no? Lo que cuando llegaba al final del día una panadería decidía que ya no servía, ¿no? Iba a cerrar la persiana y eso se iba a tirar, de repente ahí empieza una potencial vida de esa baguette o de ese croissant y alguien puede comprar eso y disfrutarlo, con lo cual es muy importante cómo dibujamos esos ciclos y dónde decidimos que empieza o acaba, porque al final es todo un concepto, ¿no? Esa baguette al final del día es perfectamente válida, está riquísima y todavía se puede disfrutar. Entonces, ¿qué sentido tiene tirarla a la basura cuando alguien la puede disfrutar? Puede evitar ese desperdicio, evitamos el impacto ambiental que tiene y encima
como tú decías, evitamos una nueva demanda de nuevos recursos, ¿no? Que eso también es muy importante. Claro, porque cuando hablamos de las 3 Rs, nos parece que la concienciación hasta ahora no suele coincidir con periodos de crisis, que ponemos el foco en el reciclaje, ¿no? Todos ya tenemos asociado que la botella va a un sitio, el brick va a un sitio, el papel va a un sitio, en esta idea de dar una segunda vida a los productos. Pero hemos aprendido a agotar la primera vida de los productos, como comentabas tú con la baguette. ¿Qué consideráis? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que todavía nos queda mucho por... Antes se exprimían las cosas mucho más, ¿no? Y creo que no hace tanto. Es decir, mi abuela, que sigue viva, es de esas que creo que todos nos viene a la cabeza cuando pensamos, ¿no?, en una abuela, que exprime todo y todo todavía le ve el potencial a algo, ¿no? Y creo que ahí pues, todavía hay un poco de trabajo por hacer para recuperar eso. Y ya no solo hablar de reciclaje, sino del concepto upcycling, ¿no? Que ya cada vez más se habla de lo que antes se podía percibir como un residuo, no solo lo reutilizamos y lo acabamos de exprimir, sino que lo elevamos todavía más y le damos un valor mayor al que tenía como un residuo, ¿no? No sé si también es un concepto. Bueno, a mí no me gusta el concepto de upcycling y downcycling, porque realmente, ¿por qué algo es más alto o más bajo? Depende quién lo mire. Es decir, algo tiene un valor para alguien. Puede ser mucho para alguien que para otro ese valor es menor, ¿no? Entonces, cuando decían, bueno, es que claro, este plástico hay downcycling porque solo se puede usar para bolsas de basura o para mobiliario urbano. Bueno, pues es una función perfecta y estupenda para su utilización, ¿no? ¿Por qué lo vamos a denostar con una palabra downcycling? Y entonces es verdad que a mí no, o sea, se utiliza, tiene un valor, pues vamos a dárselo. Sí, exactamente. Estoy también de acuerdo, ¿eh? Sí que es cierto que, por ejemplo, en el tema de los alimentos, hablando de esa jerarquía que tú antes apuntabas, quizás tenemos una baguette o un producto, no por decir voy a compostarlo, ya podemos quedarnos tranquilos y decir que esa baguette ha cumplido su final, ¿no? Realmente esa baguette estaba producida, se han usado unos recursos para alimentar y que alguien la disfrute. Compostarla, obviamente, mucho mejor que acabe en un vertedero, pero... ¿Y el pan rallado? El pan rallado o las torrijas, ¿no? Claro. Totalmente. Tiene muchas oportunidades antes de que genere un impacto o que vaya por una finalidad, pero estoy totalmente de acuerdo que al final depende del cristal. Del cristal con el que se mira, exactamente. Claro, pues pongamos, por ejemplo, ¿no?, que esa baguette, que ya hemos cogido una parte para hacer torrijas, una parte para hacer pan rallado y empanar unas pechugas de pollo, al final ha terminado, ya no hay forma humana de comérsela. Aquí tenemos el recurso del compost que estabais comentando antes, que se utiliza muchísimo en los países nórdicos, pero también hay algunas ciudades más al sur de Europa que están empezando a adoptar esa conciencia. A mí me gusta mucho hacer hincapié en que para que alguien adopte conciencia de algo, tiene que haber una estructura que sea favorable, que te lo ponga fácil. ¿Cómo las ciudades, cómo los municipios, cómo las administraciones, dado que estamos delante de una, cómo se puede facilitar esto? Hablabas antes de la recogida selectiva de residuos. ¿Cómo? Sí, exactamente. Tenemos que aplicar esa lógica de pensar en todas las fases y tanto la extracción, la producción en un entorno de proximidad, que sería lo ideal, pero luego también el propio proceso de elaboración industrial y el consumo final, ¿no? Y esa perspectiva al final tiene que ser una estrategia también aplicada a los territorios y a las propias ciudades y intentar cerrar esos círculos y esos ciclos en todos los sectores que al final están en una ciudad funcionando: la movilidad, la alimentación, la gestión urbana de residuos, el agua. Es decir, todo podemos aplicarle esa lógica de circularidad. Es cierto que para que exista ese compromiso también ciudadano y que pensemos también en el último eslabón de la cadena, que al final son las decisiones que cada uno de nosotros hacemos en ese día a día, hay que facilitar ese acceso a productos y a alternativas más sostenibles. Y ahí, por ejemplo, si nos planteamos cuántos de nosotros tenemos una tienda a granel cerca de casa, y no solo legumbres,
productos de higiene, por ejemplo, champús, detergentes. Hay iniciativas en algunas ciudades donde existen tiendas que dan esos servicios y tú vas con tu bote reciclado también, reutilizado, y puedes tener acceso a estos productos. O también si pensamos en las tipologías urbanas, de tener a nivel de barrio espacios para esa recuperación, ese nuevo ciclo de la vida de algunos productos, la reparación, tanto de bicicletas como de bolsos, artesanías, que al final muchas veces también desaparecen de ese tejido productivo en las ciudades. Elisa, es verdad que yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi barrio, que ya no encuentro un servicio técnico para reparar electrodomésticos, ¿no? Se ha perdido ese servicio técnico que existía siempre, bueno, pues igual que había panaderías, había un montón de servicios técnicos de reparación y talleres y todo. Pero es cierto que el Gobierno aprobó un decreto para combatir, bueno, pues, la obsolescencia programada, y entonces ahí exigía a los fabricantes que tuvieran, pues, que diseñaran sus productos para que puedan ser reutilizados, para que puedan ser reparados. Es decir, les obligaba a que el consumidor, si no quiere tirar ese aparato, puede tener más tiempo, piezas de repuesto para que se puedan reparar, les obliga a ello. También les obliga a que tienen que tener el software perfectamente actualizado, porque antes nos pasaba que el teléfono dejaba de funcionar porque, claro, ya tenía tantos años y me dice que no puedo actualizar el software porque tiene que ser a partir del iOS no sé cuánto. Sí, con los vehículos pasa recientemente. Y con los vehículos. Entonces sí que es verdad que se han tomado medidas y se toman medidas desde Europa también, pues, para luchar contra este tipo de prácticas, y se les exige a los fabricantes que empiecen a diseñar pensando en alargar la vida, por un lado, con todo lo que ello comprende, y para reciclar. Porque nosotros nos encontramos como gestores a veces con la problemática que no somos capaces de separar determinados plásticos entre sí, porque tienen polímeros mezclados, que hace que sea inviable que esa separación, y entonces solo se puedan recuperar energéticamente. Y entonces sí que es cierto que hay un punto de inflexión en el 2020 con la nueva Agenda 2020 de la Unión Europea para poner el foco en que se diseñe pensando tanto en su durabilidad como en su reciclabilidad. Elena, ¿quieres? Sí, justamente creo que el ecodiseño, ¿no? el pensar desde cero, es algo tan obvio que es como cómo ha podido alguien, ¿no? Poner algo en el mercado sin saber cuál sería el final de esto. Y creo que ahí hay un punto clave que es la colaboración y el pensar en que todos tenemos un papel ahí, ¿no? Y que desde quien pone el producto en el mercado o desde antes de esto, quien lo piensa, ¿no? El embrión de esa idea, tiene que ya tener en cuenta todo ese ciclo del que hablamos. Y en el caso del desperdicio, por ejemplo, cuando hablábamos de esos eslabones de la cadena, ¿no? y de que los consumidores al final pues, tenemos un papel importante. En el caso del desperdicio hay un gran porcentaje de desperdicio que ocurre en los hogares, ¿no? Más del 50%. Pero a veces es injusto, ¿no? Señalar ahí, porque ahí se acumulan muchas decisiones que se han ido tomando a lo largo de toda la cadena. Es decir, si compro un envase enorme porque me sale más barato, ¿no? y me queda en mi casa, eso al final es un problema, porque yo no podré consumir todo ese producto. Si se me ofrece un 3x2 y yo lo veo como una buena oferta y lo acabo comprando, ¿no? El sistema un poco que empuja, o algo quizás no tan comercial o más que va en la línea de la seguridad alimentaria, como puede ser las fechas de consumo preferente y las de caducidad, que es algo que se toman estas decisiones a nivel de producción. Pero si todo esto no está bien informado y el consumidor al final toma decisiones erróneas por desinformación o por falta de conocimiento, se acaba desperdiciando una gran cantidad de comida que está en buen estado, por ejemplo, porque la gente confunde consumo preferente con caducidad, ¿no? Sí. Claro, eso no es culpa del consumidor solo, ¿no? Hay muchísimas decisiones que se toman. Y al contrario también pasa, ¿eh? Es decir, si yo decido no comprar una fruta porque no está reluciente, tiene una marca, ¿no? Porque ha habido pues, mal tiempo, y entonces esa decisión va escalando y al final hacemos que un agricultor no coseche esa naranja porque no sabe que no le va a poder dar salida, ¿no? Entonces todo está mucho más interconectado de lo que pensamos y creo que tenemos que sumar esos esfuerzos, ¿no? Y poder entender que nuestras decisiones repercuten. Hablábamos antes de poner el
peso de la acción en el consumidor. Como todas habéis hablado de la necesidad de consumir menos, de pensarse las cosas, de ser un poco conscientes, ¿no? Cuando tomamos decisiones, desde ir al supermercado hasta comprar un vehículo. Y también habéis apuntado bastantes cosas en esta cuestión. ¿Cómo se puede trasladar esa parte de responsabilidad a las otras partes de la cadena de producción, tanto en alimentación como en industria, como por ejemplo en distribución? No sé si quieres. ¿Quién quiera arrancar? Hombre, es cierto que hay que trasladarlo a todas las partes de la cadena, ¿no? Pero lo ha dicho Elena antes. El consumidor, hay que poner el foco en el consumidor, pero no como culpabilizarle, sino, yo siempre digo que sin formación no hay transformación. Es decir, en los colegios sí que se les enseña a los niños los distintos tipos de contenedores, pero no se les explica qué se hace con ese contenedor, qué se hace con ese metal. Ese metal luego puedes volver a tener una bici, con esa recogida de papel y cartón luego hacen tu libro otra vez con el que estudias. Es decir, no solo hay que explicarle al contenedor qué debe hacer, sino el por qué lo hace. Y yo sí que noto que, bueno, tengo un adolescente, entonces he ido pasando por todas las etapas de primaria, secundaria, y no veo ese enfoque en la formación. Entonces, si tú al consumidor desde pequeño no le enseñas que tiene un motivo muy importante para hacer esas cosas y qué resulta, o sea, si yo hago una acción, ¿en qué redunda en ese beneficio a la sociedad, en ese beneficio a mí mismo para poder tener otras cosas? Pues es más difícil luego comprender o luchar contra esos mantras de no, yo no separo porque luego lo juntan. No. O sea, es difícil luchar contra mantras, pero no es tan difícil si desde pequeño podemos enseñar de verdad a los niños la importancia que nos enseñaron también nuestros abuelos. Como dice Elena, en los pueblos antes no se tiraba nada y hemos pasado una generación pues un poco mala en ese sentido con el medio ambiente, ¿no? Que eso tiene una relación con la clase económica, con el poder adquisitivo, 2, quizá con el nivel sociocultural y 3, con el tiempo. Estábamos comentando y ha vuelto a planear por aquí la cuestión de comprar, ¿no?, el paquete de carne, pescado, fruta envasada, de la demonización de los plásticos, de comprar lo justo para no tirar. Pero claro, que yo compre la cantidad de carne adecuada para comer esa semana implica que he tenido tiempo para hacer una planificación, que he tenido tiempo para ir a la carnicería, que he tenido tiempo para entrar en un bucle. ¿Vosotras entendéis el consumo como acto político? ¿Cómo se ve influido por esta cuestión? O más que cómo se ve influido, ¿qué se puede hacer para intentar que tenga un impacto menos negativo? Pues en muchos proyectos lo que sucede es que existen también trabas legales o trabas a la innovación y por eso es necesario que haya un ecosistema de innovadores y de industrias, diseñadores que apuesten por estos sistemas para poder facilitárselo al consumidor. Y ahí es donde surgen realmente ideas que son capaces de transformar la realidad. Si pensamos, por ejemplo, que comentabas antes el tema de que al final es la cultura también donde vivimos. Si pensamos en estas series americanas, en muchos casos, en el bajo o el sótano comparten servicio de lavandería y secadora. Es decir, que en vez de tener en cada una de las viviendas un electrodoméstico, se puede incorporar a nivel colectivo. Y eso lo podemos pensar tanto en el edificio como en los barrios. Y ahora que está tan de moda también el cohousing, que se empieza a oír hablar de estos proyectos, es una oportunidad también para hacer compras quizás en colectivo, pero compartiendo y pensar también que, al contrario de lo que parece, que estamos tendiendo también a unos patrones de consumo más individualistas. En las ciudades ese individualismo también nos perjudica, pero la respuesta solo puede venir de pensar en colectivo y pensar en red. Elena, tú precisamente trabajas en una empresa que se dedica a facilitar un poco la vida. Sí, justo. Creo que de hecho la tecnología y la innovación es la mejor aliada que tenemos hoy en día. A veces la tecnología nos separa, ¿no?, nos aísla, nos quedamos nosotros con nuestra pantalla y parece que todo tiene que vivirse a través de ella.
pero a veces, como en el caso de Too Good To Go, nos acerca, ¿no? Te facilita ese grito y es algo que nos dicen, pero si esto ya existe, ¿no? Yo voy a la pescadería a la última hora de la noche y me dice, mira, llévate estas sardinitas que te las dejo. Obviamente que sí, pero quizás hay alguien que por lo general no tiene tiempo de ir al mercado. Entonces, para que cruce esa barrera, ¿no?, de entrar al mercado y sentirse cómodo, o hay gente que no es un cliente habitual de esa pescadería, entonces, ¿cómo puedes hacer para que esa persona sepa que ahí, ese día, en ese momento, hay un potencial desperdicio y vamos a salvarlo? Pues con la tecnología, que de repente, con un clic, puedes avisar a los 5 millones de usuarios que tiene Too Good To Go en España que allí, en ese día, en el mercado central de Valencia, hay un potencial desperdicio y que lo puede comprar a un precio reducido y tener una cena de altísima calidad y fantástica, ¿no? Entonces, yo creo que a tu pregunta un poco de cómo podemos hacerlo, sí que creo que hay algunas estrategias o trucos, por así decirlo, o consejos más tácticos, ¿no?, de planifica la compra, organiza tu nevera, haz los menús para comprarlo. Pero es cierto, como tú decías, que si no tenemos tiempo, si vamos, ¿no?, corriendo, si trabajamos tantas horas y luego se nos junta el deber nos cuesta mucho eso. Entonces, hay que también mirar, aparte de esos consejos más inmediatos, ¿no?, a largo plazo, cómo podemos hacer para que esto sea, pues, como se habla, un desarrollo sostenible, ¿no?, y tengamos pues, ese tiempo, esas infraestructuras, ese conocimiento, transparencia que nos permita colaborarlo. ¿Vosotros creéis que debe ser un imperativo legal o moral, como consideremos, a las empresas o los productores el tener muy claro que aquello que pones en el mercado tiene que ser sostenible o por lo menos que no genere un impacto que sea irreversible? Ya lo tienen. Tienen mucha legislación en ese sentido y todas las industrias tienen legislación para evitar esos impactos sobre el medio ambiente. Tanto los productores como los gestores, como cualquier industria hoy el día sí está muy controlada, tanto sus emisiones, sus vertidos. O sea que... Me refiero más a las fases del proceso productivo. Por ejemplo, antes comentabas que hay plásticos que son muy difícilmente separables porque tienen ciertos polímeros, algunos metales. Aplicar esa legislación, esas reglas al proceso para que luego sea más fácil llegar a la segunda vida del producto. Claro, depende muchas veces el ciclo de vida de ese producto. Es decir, innovar en latas de bebidas pues es relativamente fácil porque no tienen ni un año de vida, ¿no? Innovar en vehículos fuera de uso, en los vehículos que conducimos cuando tenemos un parque móvil bastante obsoleto en relación con el resto de Europa. Tenemos ahora mismo 20 años de vida de los vehículos. Es más complicado, pero se está haciendo. No hemos estado parados durante este tiempo, pero nosotros ahora estamos reciclando vehículos de hace 20 años. Ahí se usaban otros plásticos. Cuando lleguemos a reciclar los plásticos que se están diseñando y se están construyendo ahora, será otro cantar. Tenemos otros plásticos y, de hecho, estamos ya notando una mejora del diseño que hicieron hace tiempo los fabricantes. O sea, depende el ciclo de vida de ese producto. Hay productos que tienen 1 hora, 1 año y otros productos que tienen 20 años. Los edificios. Se está innovando muchísimo en edificios. En materiales de construcción, ¿no? En construcción, pero claro, los edificios duran mucho. Sí, pero también es aplicar esa lógica. Hay un proyecto que se está ahora ejecutando aquí cerquita en Meliana, donde con técnicas de bioconstrucción están reutilizando la paja de los cultivos de arroz en el aislamiento del propio edificio. Y los problemas que se encontraron fue los plazos de ejecución. Luego hace falta también tener un compromiso entre el cliente, el diseñador que quiera apostar por este tipo de tecnologías, los propios usuarios y finales que también no pongan pegas, ¿no? Pues, el miedo, por ejemplo, a un incendio, a ciertas normativas de seguridad, con lo cual al final sí que hay innovación. Pero yo creo que antes de pensar en el proceso de reciclaje, ahí sí que creo que tiene que plantearse previamente el impacto a nivel del consumidor, porque, por ejemplo, las cápsulas de café han cambiado la forma de consumir café en todos los hogares y es a posteriori cuando se empieza a plantear, el consumo de esta cápsula, vamos a buscar que se pueda reutilizar, que se pueda reciclar. ¿Qué hacemos con esos pozos de café de cada uno de los hogares? Pero ya se ha generado ese estímulo de un consumo que facilite al final, al usuario final, ese consumo de café pues con sus dosis y todos los sabores, ¿no? Por poner un ejemplo. O la forma de consumo a través de Internet,
que nos llega a casa en el horario que queramos un paquete, pero que está envuelto en cartón, en plástico, y eso al final hace falta revertirlo de alguna forma, porque si no, lo más fácil es precisamente ser individualista y yo en mi casa me lo guiso y me lo como. ¿Y Elena? Sí, yo creo que al final es importante también definir qué es sostenible, porque al final creo que ahora encendemos la tele y todos los anuncios son sostenible, reciclado, reciclable, ¿no? Ya está bien que sea una moda, ¿no? y que venda la sostenibilidad. Ojalá hubiese llegado antes. Ahora tenemos que asegurar que esos claims son realmente veraces y que ahí hay un impacto positivo y no se está mal usando la palabra sostenibilidad, engañando al consumidor y haciéndole sentir, ¿no?, que eso que hace es un gesto bueno, cuando en realidad quizás es igual que había sido siempre y es de dudoso significado ese sostenible. Entonces, igual que se han regulado otras cosas para evitar el greenwashing o el lavado verde que se dice, establecer bien qué significa reciclado o reciclable, establecer bien qué es la sostenibilidad o qué es un producto sostenible. Pues a modo de conclusión, que ya nos quedan un par de minutos, como nos acaba de anunciar el reloj, quería pediros el resumen en una frase o en una idea de qué debería ser para vosotras, cómo debería ser para vosotros las acciones a corto plazo para redundar en la economía circular y en la sostenibilidad. Un resumen de la jornada, por así decirlo. Bueno, en una frase yo diría que simplemente no tenemos dos planetas, hay que reciclar, es una obligación y todos los agentes de la cadena debemos contribuir a ellos, desde el fabricante hasta el consumidor. Volviendo a las ciudades, yo creo que la oportunidad que hay de atracción de talento e innovación es un potencial para poder dar respuestas desde esa innovación a los retos actuales, que aparte de la sostenibilidad y la circularidad son el envejecimiento demográfico, el cambio climático, las migraciones masivas, la escasez de agua, y dentro de la ciudad es donde se va también a generar esas redes de conocimiento, innovación y transformación que realmente nos permitan consumir menos y aplicar las 3 Rs, de reducir, reutilizar y reusar. Yo estoy totalmente de acuerdo y coincido con el tema de la colaboración. La suma de esfuerzos es esencial porque si vamos cada uno por un lado no conseguiremos. Y me gusta siempre usar una frase robada de Jan Stenfield que dice que cada uno de nosotros no puede hacer todo lo que el planeta necesita, pero el planeta sí necesita todo lo que cada uno de nosotros pueda hacer. Así que creo que como conclusión de esa colaboración me gusta mucho esa frase. Pues muchísimas gracias a las tres. Creo que ha sido un encuentro bastante didáctico y nada, espero que el público comparta esta opinión. Así que gracias y nos despedimos. Os dejamos con la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.